El corazón que Dios escucha. Ese es el título del mensaje en esta noche. Y vamos a estar viendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante, es la lectura principal que vamos a desarrollar. Así que, verso 9 dice: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Amén? Muy bien. Como cristiano, tenés que saber que hay un camino a la exaltación. Hoy nos encontramos ante una de las enseñanzas quizás más profundas de Jesús, acerca de la verdadera actitud que tiene que tener el corazón cuando está en la presencia de Dios. En la presente parábola, Jesús contrasta dos maneras de acercarse a Dios. Una basada en la autosuficiencia y el orgullo, y la otra en la humildad, en el reconocimiento de la propia necesidad. Y no hay que honrar mucho, no hay que ahondar mucho para entender a cuál corazón finalmente Dios oye cuando se está delante de Él. Dios no se impresiona por palabras largas ni por apariencias religiosas. Él se inclina hacia el corazón quebrantado, al corazón sincero. Él se inclina hacia el corazón humilde. El fariseo habló de sí mismo, pero el publicano clamó por misericordia, y fue ese el clamor el que atravesó el cielo. ¿Qué aplicación inicial podemos sacar para nuestra vida espiritual? Pues primero, cuando ores, no busques fórmulas, busca sinceridad. Dios escucha más un ten misericordia de mí que un discurso lleno de orgullo. En segundo lugar, en la vida diaria, la humildad abre puertas. La humildad te abre puertas, hermano, mi hermana. Reconocer tu necesidad de Dios te libra de la autosuficiencia y te acerca a su gracia. Y en tercer lugar, en las relaciones, un corazón humilde no compite. Un corazón humilde no se compara. Amén. Un corazón humilde sirve y ama. Amén. Y mientras preparaba este mensaje y buscaba una comparación para contrastar la experiencia del orgullo del fariseo y la humildad del publicano, vino a mi mente los dos grandes contrastes de estas actitudes del corazón, basadas en quién fue expulsado del cielo. ¿Quién fue expulsado del cielo? Satanás. Y aquel quien fue enviado del cielo. ¿Quién fue enviado del cielo? Cristo Jesús. Entonces quiero que veamos primero cómo operó el espíritu fariseo desde el principio, de acuerdo con Ezequiel capítulo 28. No lo vamos a ver todo, simplemente un par de versículos. Observemos cómo fue creado aquel querubín grande, magnífico, según Ezequiel capítulo 28, del 13 al 15. Dice: estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí,
crisólito, jade, topacio, onice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti el día en que fuiste creado. Fuiste ungido querubín, protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Fuiste irreprochable en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Pero ahora veamos allí en Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, para ver cómo se enalteció el corazón de este querubín y luego su caída. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los demonios de la muerte, a las profundidades del abismo. Este ser creado por Dios, como la obra perfecta de toda su creación angelical, es la encarnación del orgullo, la encarnación de la prepotencia, la vanagloria, y al final fue su abatimiento. Sabemos que Jesús le arrebató las llaves desde el infierno y fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Amén? Ahora, veamos la actitud del que vino del cielo, de Jesucristo, la más grande y completa representación de la humildad. La descripción del carácter humilde de Jesús lo hizo Pablo allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 5 al 11. Y entre otras cosas, Pablo mencionó el sentir de Jesús. Leemos en los versículos 5 y 8, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el verso 9 tiene una similitud con el verso 14 de Lucas capítulo 18, porque allí dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Saben? De esta manera vemos al Hijo previamente humillado, pero al fin exaltado. Y este es el mensaje de esta parábola. Así que consideremos esta noche qué nos muestra el camino a la exaltación. Y lo primero que nos muestra es a un hombre pecando de autosuficiencia. El verso de Lucas 18:9, allí hay una palabra para quienes se creen superiores. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Y podemos preguntar, ¿por qué Jesús contó esta parábola? Jesús estaba abordando un problema, él estaba rodeado de gente, de los que le seguían. Entre ellos había doctores de la ley, fariseos, escribas. Y él estaba en ese momento abordando un problema, porque había quienes confiaban en sí mismos como justos y a su vez menospreciaban a los demás. A Jesús toma como ejemplo a un recaudador de impuestos, uno de los más despreciados, uno de los más odiados por los judíos, por colaborar con los romanos en el cobro de los impuestos. Y como Jesús conoce cada corazón, ¿vos sabías que Jesús conoce cada corazón? Amén. ¿Conoce tu corazón? Amén. Cuídate. Como Jesús conoce cada corazón, pronto descubrió dentro de la multitud a unos que tenían un corazón muy malo debido a la confianza en sí mismos. Se consideraban mejores que otros y había otros quienes menospreciaban a los demás. Era un gran problema en ese momento. Y por supuesto que al leer la declaración de Jesús,
descubrimos a quienes se estaba él refiriendo. No todos los seguidores de Jesús tienen un corazón sincero, ni les siguen con honestidad. Y con este contexto Lucas nos deja esta parábola, una parábola para ilustrar el problema de las personas que confían en su propia bondad. Aquí el fariseo representa a quienes ven en sus propias obras y sus méritos para justificarse ante Dios. Su oración está llena de comparaciones, está llena de desprecio hacia los demás, creyendo que su rectitud le da derecho a la aprobación divina. Sin embargo, Jesús advierte que esta actitud de orgullo, esta actitud de autosuficiencia, aleja a la persona de la verdadera comunión con Dios. En algún momento en nuestro caminar, seguramente nos vamos a encontrar con algún creyente que cumple, pero no vive. Lucas 18, 11 y 12 dice: el fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Saben? Cuando un pastor lee las características de este fariseo y en la manera como este hombre cumplía con sus responsabilidades como miembro del templo, puede llegar a pensar: la verdad es que ese miembro reúne muchas características que ayudarían para el crecimiento de la iglesia. Pero saben, vamos a evaluarlo de la siguiente manera. Escuchen. En cuanto a la oración, oraba más que mucho, dice el texto. En cuanto a su vida moral, no era ladrón, ni injusto, y tampoco un adúltero. Ahora, pregunto, ¿no les parece que este hombre reúne algunas características que no la tienen algunos cristianos? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿cuál era su problema? Su problema era que era un fariseo, porque toda su oración es una justificación cuando se compara con los demás. Fijémonos muy bien hasta dónde llegaba su soberbia mientras oraba. En esta oración pronto vemos una forma omitida del yo, hasta en 4 ocasiones. En cuanto a su vida espiritual, este hombre ayunaba 2 veces por semana. Algunos creyentes nunca ayunan. En cuanto a la mayordomía de las finanzas, dice que diezmaba de todo lo que ganaba. Pues algunos creyentes nunca diezman. Y mirarlo de esta manera, en esos 2 versículos: yo te doy gracias, yo no soy como los otros hombres, yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo todo lo que gano. Su oración estuvo revestida de él y nada más que de él. Pero en ninguna parte menciona a Dios. Y ¿sabes una cosa? Yo no quiero un miembro así. Mira al que está a tu lado y decirle: yo tampoco. Yo no quiero un miembro así. Nadie quiere un miembro así. Pero Jesús muestra a un hombre quebrantado de corazón. En Lucas 18:13 nos dice: en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Saben, este hombre estaba lejos por considerarse indigno. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, por lo tanto eran menospreciados por ese oficio que ejercían. De ellos se decía que eran ladrones, que eran avaros, siendo muy odiados por el tema de los impuestos. Este hombre seguramente no era pobre, porque se quedaba con parte de lo que cobraba, pero descubrió que la riqueza no satisfizo su corazón, y por eso va al lugar donde podía encontrarse con Dios a compartirle su pena y su dolor. Observemos este detalle en la parábola.
Ambos subieron al templo a orar, dice el texto. Ambos se presentan delante de Dios. Pero mientras el fariseo llegó hasta los primeros asientos cerca del altar, el publicano se puso en los últimos asientos, a lo lejos. Esta actitud revela un corazón que no se siente digno de estar ni siquiera en la casa de Dios, menos cerca del altar. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le pasaba a este hombre? Le pasa que está completamente atormentado por su pecado. Y sabe que el único sitio donde puede refugiarse de ese enorme problema es en la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Este hombre, desde el punto de vista social, no era un mendigo, porque a lo mejor tenía bienes materiales, seguramente que los tenía, pero desde el punto de vista espiritual estaba vacío. Y esto nos dice que necesitamos del espíritu de este publicano cuando venimos a la casa del Señor. Llegar de una manera quebrantada, llegar vacíos para llenarnos de la palabra del Señor. Este hombre dice: oh Dios, ten compasión o misericordia de mí, que soy pecador. ¿Cuántos de los que están hoy aquí llegan con ese sentir a la casa de Dios? Es una pregunta importante. ¿Cuántos de los que están hoy aquí llegan con ese sentir a la casa de Dios? Diciendo: oh Dios, ten compasión, ten misericordia de mí que soy pecador. Y observemos la actitud de este hombre. Notemos que en lugar de hablar como lo hizo el fariseo, se da golpes en el pecho como señal de dolor y contrición por su condición espiritual. En medio de su sufrimiento también espiritual, él acude a la casa de Dios para encontrar misericordia y gracia. Y hay un detalle importante aquí. El detalle es que su oración es la más breve que encontramos en toda la Biblia. No hay en su oración el palabrerío del que está delante, o a diferencia del fariseo, él sí menciona a Dios. Porque el objeto final de nuestras oraciones, mi amada iglesia, es que estén dirigidas a Dios. Sea en alabanza, sea en exaltación, sea en confesión o sea en súplica, como la presente de este hombre, pero que estén dirigidas a Dios. Y este hombre pudo ser rico, sí. Y aunque no le debiera a nadie, al ver la gravedad de su situación, clama para que la deuda de su pecado sea pagada. Este hombre se sentía culpable. Tan distinto a este tiempo donde la culpa ha dejado de formar parte de la experiencia humana. El mundo no siente culpa hoy en día. Para algunos la culpa la consideran como un síntoma de enfermedad emocional o alguna anormalidad mental y no como una respuesta moral debido al pecado. La sociedad ha quitado a Dios de su vida, pero jamás podrá quitar la culpa del pecado. Este hombre está en la casa de Dios y su experiencia fue como la de Isaías, allí en el capítulo 6, verso 5 en adelante, en donde dice: entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Aleluya. ¿Saben? Cuando reconocemos lo que significa estar delante de Dios, no hay méritos, solo la culpa que trae nuestros pecados. Pero, por la misericordia de Dios, Jesús muestra a un Dios respondiendo a la oración. Hay una oración respondida en la parábola. Verso 14, primera parte: les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. La declaración de Jesús en este texto nos muestra primero a un hombre justificado por Dios.
por no haberse justificado a sí mismo. Observa esto, este hombre vino de su casa con una gran carga en su corazón, como un pecador culpable, indigno de recibir perdón. Sin embargo, ahora él regresa a su casa feliz, perdonado, y a lo mejor diciendo lo mismo que dijo Zaqueo, el otro publicano, cuando después del encuentro con Jesús y después de su conversión dijo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. El hombre que permaneció lejos, dándose golpes en el pecho, ahora ha sido cercano por la obra del Señor. Ten siempre, mi amado, presente que la humillación siempre será el camino a la exaltación. Martín Lutero dijo: solo existen dos clases de personas: pecadores que se piensan que son justos y justos que piensan de sí mismos que son pecadores. Y este publicano formaba parte de ese último grupo. Él era un justo que pensaba de sí mismo que era un pecador. Y la justificación que viene como resultado no de nuestras obras, pero sí por la obra de Jesús, al entregarse por nosotros, es la que nos manda a la casa justificados. Este publicano nos enseña cómo deberíamos venir y salir de la casa de Dios. Y espero que en esta noche esto te suceda a vos, mi querido. Amén. Les decía que hay una oración respondida en la parábola, pero hay también una oración no respondida en la parábola. Lucas 18:14, en su segunda parte del versículo, dice: pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y la oración del fariseo estuvo marcada por la abundancia de palabras, por la autojustificación, estuvo marcada por el desprecio que tuvo hacia los que le rodeaban, lo que impidió que obtuviera una respuesta de Dios. Es fácil imaginar al fariseo llegando temprano al templo, quizás buscando impresionar al pastor con su aparente devoción. Él creía que con sus ayunos, él creía que con sus diezmos bastaba para que Dios lo declarara justo. Gloria a Dios. Sin embargo, el texto nos presenta una realidad desalentadora. Solo uno fue justificado. Jesús señaló antes que el otro en el texto. Y de esta forma el resultado de las oraciones fue claro. Aquel que se consideraba justo en realidad estaba marcado como pecador y por tanto condenado. Mientras que el publicano, reconociendo su condición y confesando su pecado, volvió a casa justificado por su humildad. La justicia que Jesús resalta, mis amados, en este pasaje no reside en el cumplimiento legalista, reside en la humildad, reside en el reconocimiento sincero de nuestros pecados, lo que nos lleva a depender plenamente de Jesucristo. Ken Hodges escribe: la postura espiritual con la que oramos en lo más profundo de nuestro corazón revela si Dios nos ha hecho justos. Entonces, ¿orás como el publicano o orás como el fariseo? Porque de eso depende la respuesta del cielo al final. Pero también podemos decir que al final Jesús muestra quién finalmente será exaltado. Allí en Lucas 18:14 dice: el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué significa la declaración de Jesús en este versículo? La frase todo el que a sí mismo se enaltece será humillado significa que toda persona que se considera superior a uno o a otro, ese que confía en su propia justicia, en sus propios méritos, tarde o temprano será rebajado y será corregido por Dios. Jesús utiliza esta expresión para advertir sobre el peligro de la soberbia espiritual, especialmente cuando alguien se compara con los demás y se cree mejor que los demás. No es casualidad que Jesús escogiera a un fariseo para hablar de la exaltación propia, porque el mejor ejemplo para esto fue el fariseo Pablo en el asunto de la exaltación.
¿Usted sabía que Pablo era fariseo? Pablo nos muestra cómo pasar de la exaltación a la humillación. Vamos a hacer un breve recorrido. Veamos cómo era su vida antes de conocer a Cristo, de acuerdo allí con el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 1 y 2, y luego su propio testimonio en Filipenses y Gálatas. En Hechos dice: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o fueran mujeres. En Filipenses, Pablo dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo, acá saca todo su currículum, ¿sí? Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y en Gálatas dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Un fariseo con toda la de la ley, Pablo. Gloria a Dios. Pero más adelante, cuando escribe a su discípulo Timoteo, le agradece al Señor por haberlo tenido en el ministerio. Según 1 Timoteo 1:12, deja claro allí Pablo cómo fue su vida antes y después. Cuando él escribe: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Qué cambio, ¿verdad? No. Pablo es un ejemplo del que se exalta será humillado. Los soberbios no prevalecen, iglesia, delante de Dios. Gloria a Dios. Faraón es otro ejemplo de eso. Aleluya. Pero el que se humilla será exaltado, dice el verso 14. Amén. Gloria Y volviendo al caso de Pablo, veámoslo allí en Hechos 9:6. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer, le dice Jesús. Algunos han dicho que Pablo fue derribado del caballo. ¿Lo han escuchado eso? Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cayó en tierra mientras iba persiguiendo a los cristianos. Amén. Con cartas dadas por el sacerdote, Pablo tenía luz verde para ir a la casa de cada uno, casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, torturándolos, golpeándolos, llevándolos al calabozo, metiéndolos en la cárcel, cuando en medio una luz brillante, dice la Biblia, detuvo su carrera. Y luego vemos a este orgulloso hombre, vemos a un hombre en el piso, ciego y dependiendo de otro para caminar. Allí el fariseo Pablo fue reducido a un hombre humilde y profundamente tocado por el Señor. Todo lo demás será una historia luego escrita sobre las tablas de la humildad de sus cartas a cada una de las iglesias que él levantó. Será el mismo que escribiría después textos como: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. En 1 Corintios 13, Amén. Gloria a Dios. capítulo 13, versículo 4. Ahora, de esta manera Pablo reveló lo dicho por Jesús en Lucas 18:14. Aunque no anduvo con él, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Amén? Amén. Muy bien, para terminar entonces en esta noche, ¿qué hacer frente a la actitud del fariseo y la del publicano en la presente parábola?
Y lo primero es decirle al Señor, guárdame de la autojustificación, porque la salvación no viene por un carácter moral superior. Si lo vemos como un duelo de carácter moral, el fariseo, por supuesto, vence al publicano. Pero con esto te digo que no podés ganarte el favor de Dios. No podés ganarte el favor de Dios con tu bondad. No podés ganarte el favor de Dios ni ser salvo por tu justicia propia. Tú y yo somos pecadores, que somos Pecadores. y necesitamos la justicia de otro, o sea, la de Cristo Jesús. Amén. Evitemos entonces la justicia comparativa. Dios no espera que compare mi justicia con la justicia de otra persona. El publicano no se compara con nadie, como sí lo hizo el fariseo. Gloria a Dios. El fariseo aceptaría fácilmente a alguien con sus cualidades y amaría a las personas que se mantienen firmes como él. Quien proceda de esta manera es un fariseo. Y espero que en esta noche aquí no haya ninguno. Y este mensaje nos lleva a una petición final. Dile hoy al Señor, vísteme con la justicia de Cristo. Esa es la justicia que vale. Esa es la justicia que me da paz, la justicia que me da gozo. Vos ni yo podemos ser salvos por nuestra propia justicia. Solo la justicia de Cristo nos redime y nos hace salvos. Amén. La actitud del publicano es la correcta. Porque al final Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Amén. Y hoy te pregunto a vos, mi querido, ¿cómo deseas regresar a tu casa hoy? Yo espero regresar justificado. Amén. Gloria a Dios. Amén.